Así es posible levantar un aleluya. Estamos terminando hoy este mes en el que nos hemos dedicado a hablar sobre venciendo tus miedos. Quiero bendecir a cada uno de los hermanos y hermanas que me escribieron y me mandaron mensajes por WhatsApp con guerras ganadas y con victorias de miedos vencidos durante este mes. Así que gloria a Dios, Dios les bendice en grande y todavía el Señor no terminó con nosotros. Hemos recibido de parte del Espíritu Santo de Dios poder hablar de estos temas, poder traer gracia y apertura y revelación del Señor sobre estos temas. Necesitamos no tener solamente información, sino que necesitamos ejecutar, poner en práctica cada uno de los principios espirituales que hemos venido tratando. Este mes que entra vamos a estar tratando un tema muy profundo, muy profundo, tremendamente liberador. Así que te invito a que no aflojes en ninguno de los 4 miércoles de septiembre. Vamos a estar avanzando con temas, vamos a ver la gloria de Dios otra vez, vamos a ver el Espíritu Santo obrar y vamos a ver libertad. ¿Están acá? Libertad. No hay peor cosa en nuestra vida en Cristo que no haber limpiado nuestra mente de nuestras historias del pasado. Lo peor que nos puede pasar a cualquier hijo de Dios y a cualquier persona, aún aquellos que no conocen al Señor Jesús, lo mejor que nos puede pasar cuando conocemos a Jesús es limpiar nuestra cabeza del pasado. Por eso también es sumamente importante. ¿Todo bien, Pastora Gladys, para este sábado? ¿Todo bien para este sábado? Hablando de sanidad interior y todo tranqui. ¿Todo bien ahí? ¿Está todo armadito, todo preparado? Gloria a Dios por reencuentro este próximo fin de mes, este próximo sábado. Muy bien, hoy vamos a avanzar con el último capítulo, el capítulo 3 de Venciendo tus miedos. El título es Los destructores de la paz. Los destructores de la paz. El anhelo de Dios. La gracia de Dios derramada sobre nosotros. El objetivo, el plan de Dios a través de Jesús en la cruz, muriendo, derramando su sangre y resucitando de entre los muertos es que tengas paz. Pero no la paz que el mundo da, sino la paz de Dios. ¿Qué dice la palabra de Dios? Lo vamos a ver unos minutitos más adelante. Sobrepasa todo entendimiento. No hay nada que... No se puede entender la paz de Dios, porque la paz de Dios es la que vivimos aún en la peor de nuestras tormentas. O sea, lo que el Señor quiere es que estés en paz. El proyecto, el plan de Dios es estar en paz, con su paz, con la paz de Él. Por eso quisiera invertir estos minutos que tengo por delante hablando precisamente de esto, de los destructores. La paz de Dios no es un sentimiento, para los que están escribiendo, aprovechen, La paz de Dios no es un sentimiento o una sensación, es un estado de vida real. Paz es un lugar donde no hay guerra. La paz no se siente, la paz se tiene o no se tiene, ¿me entiende? La paz la tenés o no la tenés, es como el amor. El amor no es un sentimiento, es un estado de vida. Yo no siento más amor o menos amor por Lili, yo tengo amor. El amor no es un sentimiento, es un estado de vida. La paz es exactamente igual. ¿Por qué es esto? Porque tanto la paz como el amor son creación de Dios, no son un invento humano, para nada, son creación de Dios que han sido activadas en nuestra vida. Por eso, paz es un lugar donde no hay guerra. La paz del Señor es la que nos hace gobernar, como cantábamos recién, todo tipo de tormentas. Por ejemplo, te vino el telegrama de despido, te echaron del laburo o del trabajo. Ahí nos damos cuenta si Dios gobierna nuestra vida o no. O resulta que te llegó una nota del banco diciéndote que te cerraron la cuenta o lo que sea. Ahí nos damos cuenta si no gobierna la paz de Dios. ¿Quién gobierna nuestra vida interior? Porque ustedes saben que todos nosotros somos afuera lo que somos adentro. Vos sos el resultado de lo que sos adentro.
cuando nosotros no podemos armonizar lo que somos adentro con lo que somos afuera, tenemos una doble vida. Somos truchos. O sea, no somos reales. Algo vamos a ver ahora en los próximos minutos. O sea, asumimos un rol, una careta que no es con la que verdaderamente actuamos. Por eso cuando nosotros hablamos de atacar a los miedos, de vencer a los miedos, estamos hablando, como vamos a ver un poquito más adelante, de entender que el único objetivo de Dios es que aún en el medio de la peor tormenta, la paz de Dios no se pierda. Y eso viene por gobierno del Espíritu Santo en nosotros, que nos hace gobernar la realidad de esto que yo personalmente tantas veces hablo y predico. Dios nos da en su Espíritu Santo la capacidad de no tan solo vencer a los miedos, sino de caminar sobre los problemas, sino que los problemas nos caminen sobre nosotros. Hay una gran diferencia entre gobernar los problemas y que los problemas te gobiernen a vos. Generalmente nuestra tendencia, tu tendencia, mi tendencia es a que los problemas nos gobiernen. Por eso nos llenamos de miedo, de angustia, de tristeza, de ataque de pánico, porque perdemos el control. Y cuando perdemos el control, nos desesperamos. La paz que el Señor quiere darnos es esa paz que toda la palabra de Dios, que está en toda la Biblia, es ese shalom. Ese shalom que vos y yo conocemos, esa descripción hebrea de la paz de Dios, es la paz plena, la paz completa, la paz que genera armonía en la peor de las tormentas y en la peor de las crisis. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento. Pero ¿cómo puede ser que estás viviendo lo que estás viviendo y estás tranquilo? ¿Qué? ¿No te importa lo que estás viviendo? No, es que verdaderamente me gobierna la paz de Dios. Por supuesto que sufro, tengo tristeza, me angustio, tengo dolores. No soy un robot, no soy un muñequito de Disney World, soy un ser humano. Pero cuando el Espíritu de Dios abrazó mi vida, me generó por la obra de su Espíritu y por la gracia de Jesús, muerto y resucitado, paz. La paz no me aleja de la realidad, no me corre de la realidad, no me saca del hoy. Al contrario, me pone bien con los pies en la tierra para enfrentar cada una de las situaciones que vivo y que vivimos. ¿Amén? ¿No? Sí, claro, gloria a Dios. Pero nos cuesta mucho, nos cuesta muchísimo. Por ejemplo, esta semana Lili, con esa característica que tiene mi esposa de comentarte algunas malas noticias como si fueran buenas noticias, es algo que Dios le ha dado. Claro, viene y me dice, estábamos desayunando temprano a la mañana, antes de salir yo para acá, para la iglesia, habíamos terminado de orar, de tener nuestro altar de adoración, y Lili viene y me dice así, ¿no? Con un papel en la mano. Dice, ¿a que no sabés cuánto vino de luz? Y yo, ahí se me transformó el rostro, la vida interior. Y le digo, no sé, 2.000, 2.500. Y ahí ya me lo tomé para la fiesta, ¿no? Claro, porque si no me tenía que pegar un tiro ahí con el mate o clavarme el mate en el cuello y morirme. Claro. No, me dice, 5.000 pesos. 5 lucas de luz. Le digo, ¿pero de qué estamos hablando? No puede ser, mamá, le digo yo, sí. Y me dice, como para terminar de matarme, ¿no? O sea, el tiro de gracia. Me dice, qué piba esta. Me dice, y todavía no llegó el gas. Como para no perder la paz. Frente a esa realidad, te quedás sin efectivo o tenés problemas para pagar, por ejemplo, esta cuestión. Ahora, la gran pregunta que tengo para hacerte es, ¿se puede mantener la paz en medio de las tormentas de la vida? ¿Podemos ganarle a los miedos manteniendo la paz de Dios? Sí, se puede. Es posible. Es nuestra experiencia personal y es mi experiencia personal con Dios. Pero me cuesta mucho, pastor. Y sí, claro, cuesta mucho. Cuesta mucho porque es un trabajo personal. Nosotros estamos acostumbrados por nuestra cultura religiosa en el mundo, estamos acostumbrados, creemos que hacer lo que Dios nos manda hacer es creer que va a bajar un ángel a hacer el trabajo que nosotros tenemos que hacer. Frente a la realidad de poder vivir en paz, nosotros tenemos que
trabajar, activar este principio espiritual en nuestra vida. Es un principio espiritual, no viene por meditación, no viene por un... no, ¿qué estás haciendo? Estoy buscando la paz. No, yo no busco la paz, yo tengo la paz de Dios. Lo que tengo que hacer es aprender a activarla para la gloria de su nombre y para mi bendición. Amén. Ahora, ¿es posible? Sí, es posible, pero cuesta muchísimo. Cuando nuestro interior es avanzado por los miedos, todo se derrumba por dentro. Porque el objetivo del diablo y el objetivo del reino de las tinieblas es meterse adentro de tu vida interior, es meterse adentro de tu mente. Como no tiene permiso, como el único que puede meterse adentro de tu cabeza y adentro de tu vida interior es el Espíritu Santo de Dios, es Dios mismo, y Él no puede, es que continuamente nos está presentando alternativas mentirosas para que nosotros creamos mentiras. Recordemos, el diablo es padre de mentiras y un miedo es una mentira, no es real. Ahora, uno puede estar pintado, como te contaba, de superhéroe, pero por dentro estar gobernado por los miedos. O sea, todo se une en un desastre. Yo puedo, como te digo, estar pintado como un superhéroe y enfrentar la vida como un superhéroe, pero adentro tengo fobias, tengo miedos, tengo ataques de pánico, ansiedades, apnea de sueño. Yo pasé por todo esto. Yo pasé por todo esto. Yo sé cuando a mí me dicen, tengo ataques de pánico, yo sé de lo que me están hablando, porque yo lo viví durante 5 años. ¿Saben lo que es el ataque de pánico? Miedo al miedo. O sea, miedo por 2. El ataque de pánico es una película constante de mentiras que el diablo usa para hacerte creer lo que nunca te va a pasar. Cuando yo luché contra mis ataques de pánico, yo los luchaba con apneas de sueño. Por casi 5 años prácticamente no dormí de noche. Mi esposa es testigo de esta realidad porque me bancó. No dormía de noche porque tenía miedo de morirme durmiendo. Aparte, cuando viene la apnea de sueño parece como que te hundís en el colchón, que te estás muriendo y que no podés, que querés pedir ayuda. Estás consciente, o sea, tu mente está activa, pero tu cuerpo está durmiendo, está descansado. Entonces hay una lucha entre la mente y el cuerpo. Esa lucha entre la mente y el cuerpo hace que uno viva una sensación de que te estás muriendo, de que te estás hundiendo, de que querés pedir ayuda y no podés hablar, no podés gritar. Más de una vez le he pegado un sopapo a mi esposa durmiendo porque ella duerme de la izquierda y yo de la derecha. Entonces, claro, en mis ataques, en mis apneas, más de una vez, cuando logré salir de la apnea, ¡pum!, le pegué a la pobre Lili. Es horrible. Estoy tratando muchos casos en el consultorio pastoral de ataques de pánico. Es horrible. Comprendo a todos los que tienen ataques de pánico y apnea de sueño, porque yo lo viví, pero también le pude ganar y también pude salir adelante porque enfrenté una realidad con una mentira. Ahora vamos a ver un poquito de eso. ¿Amén? ¿Me entiende? O sea, esto es algo muy común entre nosotros. Son enfermedades modernas, por decirlas de alguna manera. Igual que el estrés o la ansiedad. La ansiedad siempre nos lleva a problemas internos porque la ansiedad nos roba la fe. La ansiedad dice, no, yo me cuido mejor que Dios, así que Dios no me cuide, es que yo me cuido solito. Eso es una persona ansiosa. Una persona ansiosa no tiene visión de futuro, no tiene futuro, no tiene nada por venir. ¿Por qué? Porque no puede disfrutar el hoy. No puede disfrutar el hoy, entonces todo se levanta en las manos como agua. Necesitamos darle un golpe duro al reino de las tinieblas para ganarle sobre nuestros miedos. Recordemos, los miedos no son reales. Los miedos son mentiras del enemigo. Las fobias a hablar en público, por ejemplo. Yo cuando mis padres se separaron, yo tenía 12 años y yo tuve un año y medio tartamudo. Claro, emocionalmente estaba herido, lastimado. Y yo iba a la escuela y se burlaban todos cuando yo daba una clase, cuando la maestra te llamaba y decía, a ver, Ruiz, hable de esto. Y claro, yo tartamudeaba, entonces todos se reían. Bueno, Dios me sanó, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Pero porque enfrenté una realidad.
¿Yo fui culpable del pecado de mis padres? No, pero yo soy responsable de sanar esas heridas que producieron en mí esos pecados. Así que, déjame, hoy la verdad, ya que es el último capítulo de Miedos y hemos venido ganando batallas y tengo testimonios que, como les contaba, me han escrito y me he gozado en el Señor. Hoy quiero bendecirte dándote herramientas espirituales para que nunca más se te vaya la paz de Dios. Hola, ¿están acá? ¿Querés? Pues si no, cerramos acá, nos vamos y chao. Yo tengo las mías. ¿Sí? ¿Querés? Así que esta paz de Dios no se vaya nunca de tu casa, de tu vida, de tus negocios y de tu economía. Ahora, ¿cuáles son los destructores de la paz? Los que cambian tu vida de un momento a otro y que invaden, destruyendo nuestra fe y nuestra vida interior. El primero de ellos es las malas noticias. ¿Vamos? Las malas noticias. Por ejemplo, la noticia de los impuestos que me leyó Lili. ¿Okay? Las malas noticias. Las malas noticias tienen una característica muy particular. En segundos te destruyen. En segundos te frisan. En microsegundos, en tiempos, en segundos te congelan. Te dejan dura, sin reaccionar. Detrás de una mala noticia que recibimos, nos cuesta mucho reaccionar. ¿Por qué? Porque cuando reaccionamos, cuando nos cae la ficha, ¿no? ¿Será verdad? O sea, las malas noticias tienen una capacidad de romperte el hoy y de dejarte inseguro, insegura, que es fatal, es muy fuerte. O sea, te cuesta reaccionar, no tan solo lo que estás escuchando, sino al mismo tiempo te cuesta creer, como te decía recién. Y es en ese momento donde nuestra vida es atropellada por un tsunami y queremos volver el reloj atrás. ¿Alguna vez usted nunca quiso volver el reloj atrás? De decir, ¿cómo me gustaría cambiar este pedazo de la historia en mi vida? Yo lo he vivido. ¿Cuántos miedos que nos trae el tiempo mal gastado? O por ejemplo, a los tipos como yo la estoy pasando bien, pero, yo no puedo evitar que todos los años cumpla años. ¿Cómo me encantaría? Pero todos los años cumplo años. ¿Usted? ¿Vos? Es impresionante, me encantaría. Me encantaría frenar, decir, stop, no. Y yo ya los veo, ¿eh? Vienen los 59 caminando, contentitos, como diciendo, te vamos a agarrar, gordito, sos nuestro. Cuando te cae la ficha de que son más los años que tenés, que dejaste atrás, que los que van a venir por delante. Es un tsunami. ¿Cuántas veces uno quisiera esto, ¿no? De volver atrás, frente a un divorcio, frente a una enfermedad, frente a una muerte de alguien que amamos o queremos, decir, ¿cómo me gustaría? Es muy común en el trabajo pastoral, por lo menos en el que me toca a mí, en el consultorio pastoral, atender y decir, pastor, perdí a mi papá, perdí a mi mamá, pero hace 5 años que yo no tuve relación con ella, con él. La verdad siento culpa porque cómo me gustaría volver el tiempo atrás para poder decir que la quiero, que lo quiero, que lo amo, que la necesito, que fue importante para mi vida, pero ya está, no se puede volver el tiempo atrás. Es imposible volver el tiempo atrás. Esas cosas generan en nosotros ansiedades, tristezas, angustias, que nos presentan frente a la vida con muchos miedos. Por ejemplo, yo no quiero hacer lo mismo con mis hijos, yo no quiero. ¿Y qué será de mí si no estamos más? ¿Qué será de ellos si no estamos más? Yo estuve mucho tiempo en ese estado de vida. Cuando pasan esas cosas, cuando vos ya te empezás a dar cuenta que no podés tirar el reloj para atrás, que son más los años que tenés gastados atrás que los que tenés por gastar adelante, ahí te empezás a dar cuenta. Es una señal de que la paz de Dios está empezando a ir de tu vida. Hola.
Una señal. La otra señal es, no, pero yo soy joven, todavía tengo tiempo. Ojo, tenés cuidado, que sabe cómo se va el tiempo. ¿Cuánto? No, no puede ser. ¿Qué edad tenés ahora? 24. Ay, pero yo te conocí cuando eras chiquito, esas pavadas que decimos, ¿no? Claro, porque usemos o no el tiempo se gasta igual. No se puede volver para atrás. Como te decía, yo estuve mucho tiempo en ese estado de vida. Eso es muy feo y triste. Estas cosas de que de repente vos estás esperando el fin de semana y te llega esto, ¿no? Del trabajo, estás esperando el fin de semana para disfrutar y te llega una notificación del trabajo que te quedaste sin trabajo. Las malas noticias son eso, malas. La palabra malo quiere decir diabólico, del infierno, del reino de las tinieblas. Por eso nunca tenemos que decirle a nuestros hijos, a nuestro esposo, a nuestra esposa o a nuestros amigos, che, no seas malo, porque le estás diciendo, sos un endemoniado, sos un diabólico. Así que, ojo, ¿ok? ¿Está bien? Las malas noticias son noticias que usando la realidad se exageran para perturbar tu vida interior. Hola, usan la realidad para perturbar tu vida interior. Mi suegra decía, Dios la tenga en la gloria, a Lucy, y la retenga. Mi suegra decía frente a un asesinato o a una persona muerta por inseguridad, ahora el muerto va a estar en todos los canales. ¿Cuánta razón tenía? Una verdad exagerada. Hoy nosotros como país estamos viviendo la multiplicación de una mala noticia y hace que fuera una mala noticia 10 veces, como si 10 veces o 20 veces pasara en mucha gente. Le pasó a él, no, le pasó a una sola. Lo que pasa es que es tan exagerada la verdad que cuando yo exagero la verdad estoy mintiendo. Una verdad exagerada es una mentira. Por eso tenemos que tener mucho cuidado. Necesitamos estar informados, necesitamos conocer lo que pasa, pero necesitamos generar antídotos espirituales a través de la paz de Dios que provoquen en nosotros un reactivar de decir, no, la verdad es esta. Lamento, voy a orar por mi país. Pero no podemos estar prendidos continuamente de lo que pasa porque la mala noticia, te vuelvo a repetir, influye, quiere meterse en tu vida interior. Como el diablo no puede meterse en tu mente, como te contaba antes, y en tu vida interior, entonces él usa todas las herramientas que tiene para destruir la paz de Dios en tu vida. Mira lo que dice el Salmo 112, 7, 9. Conocidísimo salmo por todos nosotros o por muchos de nosotros. Nunca le asalta el temor de recibir malas noticias, pues, ¿qué dice? Confía en Dios. O sea, no dice la palabra de Dios, no dice el salmo que no vas a recibir malas noticias. Lo que dice es que no confíes en las malas noticias, que confíes en Dios. Cuando la mala noticia viene, entonces le vas a ganar al miedo. Hola, gloria a Dios. Mira lo que dice. Dice, pues confía en Dios de todo corazón. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir qué cosa. ¿Por qué me contestan como si fueran alumnos de escuelita dominical? ¿Qué dice? Miedo. Dele, otra vez. Hasta que no lo digan fuerte no voy a parar. ¿Qué dice? Miedo. No le tiene miedo a las malas noticias. No dice que no va a haber malas noticias. Dice que va a haber malas noticias, pero Dios nos ha dado la capacidad de tener su paz. No tiene por qué preocuparse ni por qué sentir miedo. Hasta mira con aire de triunfo, o sea, con una soberbia espiritual válida. Dice, con aires de triunfo, como diciendo, estás vencido. Te gané. Dice, fíjate, es fantástico, es hermoso. Y a mí que me gusta actuarlo, dice, hasta mira con aire de triunfo y le dice, levanto un aleluya con el enemigo frente a mí. Dice, hasta mira con aire de triunfo a todos sus enemigos. 2, fallarle al Señor. Este es otro destructor. Hay muchos destructores. Quiero avanzar en unos poquitos.
Este es otro destructor, fallarle al Señor. A esto lo podríamos denominar como el fracaso, como un fracaso moral. No hay nada más fuerte que nos haga perder la paz de Dios como esto, el fracaso moral, cuando estás atado o atada, por ejemplo, a un pecado. Nadie sabe de tu pecado y esto te enoja. Te enoja con vos mismo, con vos misma. Porque tenés la intención de salir adelante. Querés salir adelante, querés liberarte de este fallarle al Señor, de este fracaso moral, pero por orgullo y vergüenza no pedís ayuda y te encerrás en vos mismo, en vos misma. Cualquier parecido con la realidad, pura coincidencia. Empezás a alejarte de los demás, esto es muy común. Aunque estés rodeado de gente, estás solo, estás sola. Como un pastor, por ejemplo, cómo los pastores entendemos o vemos o tenemos revelación de alguien que por más que encubra su pecado, Dios nos cuenta. Porque aún estando entre muchos, es un solitario, es una solitaria, tiene miedo que lo descubran. Quiere salir adelante, pero no puede. ¿Por qué? Porque le da vergüenza hablar lo que hizo. La culpa te persigue y lo peor de todo es que empezás a pensar que todos te miran porque saben lo que hiciste. O sea, lo que comúnmente llamamos el rollo, ¿no? O sea, después de cómo te miren, cómo te hablen, cómo te digan, entonces vos decís, este debe saber algo. Este debe saber algo. Este sabe lo que hice. Entonces te pones una doble postura, disfrazás tu vida exterior. O sea, te pones una careta. ¿Y saben qué? Eso gasta energía a lo pavo, te deja muerto, te deja muerta, te fracasa, te hace cansar. Porque es un laburo extra. Porque estamos tratando de disfrazar la mentira. Cuando pasa eso, es una señal de que la paz de Dios se está yendo de tu vida. El miedo, el ocultamiento y el secreto se apoderan de tu vida, te llenas de miedo porque empezás a sospechar, como te decía, de los demás, los mirás de reojo pensando que él o ella saben de tu secreto. El miedo a que alguien descubra lo que estás viviendo, aparece en tu vida una doble personalidad, una doble cara. Esto es tremendo. Genera miedos para nosotros mismos y una fábrica de miedos constante. Por eso, a la hora que el Señor te abre la mente, te da sabiduría para darte cuenta de cuáles son tus fracasos morales y tus fallas al Señor. ¿Cuántas veces el Señor te habrá llamado a que entregues esas bolsas, esas cargas, esos pecados, esos líos, esas historias, y por vergüenza o por soberbia o por el que dirán o porque te critiquen, no tomaste decisiones, no respondiste al llamado del Señor? Cuando pasa eso, ahí es una gran señal de que tu vida está alejándose de Shalom, de la paz de Dios. Ahora, ¿por qué es tan importante que nosotros podamos resolver en el ámbito del poder de Dios y de la casa de Dios la victoria de nuestros miedos? Porque gran parte del fracaso de nuestros miedos, teniendo en cuenta lo que estamos hablando, el fracaso moral, gran parte de ese fracaso está relacionado con que nos hemos convertido en esclavos de nuestros propios dolores, de nuestras propias tristezas, de nuestras propias angustias, porque tu secreto lo podrás guardar y mantener por mucho tiempo, pero eso no quita que Dios no sepa lo que estás pasando, lo que estás viviendo o lo que hiciste. No estoy esquivando la culpa ni nada por el estilo, al contrario, estoy diciendo, sacate la basura que el Señor se la lleva.
Esto es así de simple. A veces somos tan cabezones, tan cabezaduras, tan caprichosos que decimos, no sé, no, como siempre digo, hay que dejar de llorar por los rincones y ablandar la cuestión. 3. Otro destructor de la paz de Dios es una enfermedad. Es muy probable que hoy mismo estés luchando con una enfermedad, o con enfermedades, o con más de una, que te quitan la paz de Dios, un diagnóstico, o simplemente te estés dando cuenta que son más los años, como te decía antes, que tenés encima, que tenés detrás que los que te vienen encima. Ahora, muy bien, ¿cómo hacemos para luchar contra la falta de paz frente a una enfermedad, frente a la ansiedad? ¿Cómo haces para salir adelante y vencer tus miedos? Hay un miedo que es positivo y constructivo para los que están anotando. Este miedo se debe obedecer y hay que hacerle caso. Por ejemplo, yo le llamo miedo constructivo al hecho de que estoy en un balcón en el piso 25 y no puedo decir, Dios me va a cuidar, me tiro, no tengo miedo. Porque ¿qué va a pasar conmigo? Me va a hacer moco contra el piso, seguro. Entonces va a venir los periodistas, va a venir la prensa, va a venir la gente. ¿Qué pasó? Hubo un accidente. No hubo un accidente, un tarado que se tiró. Claro, le llamamos accidente a las locuras que nos mandamos. No fue un accidente, un zapato, un cabezadura que se tiró y ¿qué pasó? Se hizo moco contra el piso. Claro, ¿por qué? Porque creyó que porque no tenía miedo, Dios iba a ir en contra de una ley que es la ley de la gravedad. No va a pasar eso. A mí me da miedo la altura, me da mucho miedo. Eso es lo que hace que me genera en mí una cuestión positiva. ¿Por qué? Porque me hace trabajar, ¿para qué? Para que yo tenga cuidado frente al balcón en el piso 25. ¿Me seguís lo que te digo? O sea, yo puedo vencer ese miedo y prepararme para trabajarlo. Por ejemplo, yo siempre tengo un miedo creativo, un miedo positivo cada vez que predico la palabra de Dios. O sea, estar acá arriba no es fácil espiritualmente hablando. Eso genera, en mí y en los pastores, la capacidad de tener un miedo creativo. ¿Por qué? Porque ese miedo creativo, ese miedo positivo, hace que yo ayune, que yo ore, que yo me prepare, que escriba el mensaje. ¿Me siguen? O sea, hay un miedo. O sea, ¿cuál es un miedo creativo? Un miedo creativo es, además, el hecho de entender que el miedo es el miedo bueno, por decirlo de alguna manera, es el que nos ayuda a prepararnos para no hacer las cosas mal. Por ejemplo, Lili me dice, portate bien porque si no te echo de casa, entonces yo tengo que hacer el trabajo bien. ¿Me entienden lo que quiero decir? Es un miedo creativo, es un miedo positivo. ¿Por qué? Porque frente a la amenaza o a la exhortación de Lili, ¿yo qué hice? Me puse a trabajar en hacer las cosas bien. O sea, este miedo creativo hace que no todo se vaya por el inodoro y que realmente construyas para la gloria de Dios y para la bendición. O sea, es un miedo creativo, es un miedo positivo, es un miedo que a mí me prepara para avanzar. Por ejemplo, un examen final o lo que sea. O sea, a mí me da miedo rendir un examen final, pero es un miedo positivo, es un miedo creativo. ¿Por qué? Y porque eso me lleva a estudiar, me lleva a prepararme, porque mientras me estoy estudiando y estoy preparando para rendir el examen final mañana, también estoy decidiendo cómo será mi futuro profesional y mi futuro laboral. O sea, son miedos creativos, son miedos que forman parte de tener en cuenta muchas cosas que necesitamos de cubrirnos y de no preocuparnos. O sea, como tantas veces se dice, el tema es ocuparse y no preocuparse. Hay miedos que son mentiras del diablo, ahora vamos a ver un poco de eso, ya cerrando, pero hay otros miedos que son creativos, miedos que nos llevan a que esa construcción genere paz. ¿Por qué? Porque no me morí. Me quedé en el balcón, disfruté la altura, fui obediente a la ley de la gravedad y fui obediente al Señor, me cuidé. ¿Me sigue? Esto es tan común entenderlo mientras lo predicamos, pero ¿cómo nos cuesta vivirlo? ¿Por qué nos cuesta tanto vivirlo? Porque el trabajo del reino de las tinieblas es hacerte creer que no vas a lograrlo, que nunca vas a salir de ese miedo. Hay un miedo que hace que verdaderamente nosotros seamos creativos, que podamos ser creativos. Son esa clase de miedo que cuando vas al médico y te da estudios para hacerte, te pide que hagas un ayuno de 12 horas. Y hay que hacer el ayuno de 12 horas. ¿Por qué? Porque te va a ir bien y el examen va a salir como el médico quiere que salga. Porque el procedimiento es que, además del miedo que te da ir al médico y el miedo que te da ir a hacer el examen, lo hagas porque ese miedo es un miedo creativo y ese miedo creativo hace que vos cumplas el ayuno de 12 horas. Después te comés la media luna con dulce de leche,
jamón, el sándwich, lo que quieras. Pero hay que hacer el ayuno. Es un miedo creativo, es un miedo que hay que, para los que están anotando, obedecer. Hay que hacerle caso a ese miedo, porque es el que nos ayuda ¿a qué? A prevenir. A ver, por ejemplo, dónde está la muerte y dónde está la vida, ¿no? Así que yo, por lo menos, como te contaba, ¿no? Uno puede tenerle miedo a, por ejemplo, a andar en avión o a volar en avión. Dice Mateo 10:28, no tengan miedo de la gente que puede destruir el cuerpo, pero no la vida que está en ustedes. Más bien, teman a Dios, que tiene el poder de destruirlos totalmente en el infierno. Así que no tengamos miedo de los que pueden hacer con nuestro cuerpo. Nuestro temor es un temor con el Señor, como dice la palabra de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo el Señor Jesús acá? Es que hay un miedo al que sí debemos temer. Es el miedo a arruinarlo todo sabiendo que podíamos hacerlo bien. Hola, ¿me escucha? Es el miedo a que todo se vaya al demonio sabiendo que podíamos haberlo hecho bien. Necesitamos tener miedo. Ese miedo creativo, ese miedo que dice, no, yo tengo la oportunidad de hacer las cosas bien, las voy a hacer bien y voy a honrar a Dios con lo que hago. Hola, amén, ¿me escucha lo que digo? No, que se pudrió todo, se pudrió. Y estamos en el horno, y es lo que hay. No, hay un miedo que necesito obedecerlo. Es un miedo creativo y ese miedo creativo me prepara, por ejemplo, para no hacer las cosas mal. El miedo que destruye la paz del Señor, que es el que estamos analizando hoy, es el que te lleva a tener miedo a todo, miedo a vender, miedo a comprar, a ponerte de novio, a ponerte de novia, a casarte, miedo incluso al llamado de Dios a servirle. ¿Cuántas veces oíste, como te decía antes, la voz de Dios y no respondiste precisamente por esta cuestión? Ahora, necesitamos identificar los miedos. Necesitamos identificarlo. Porque cuando identificamos el origen del miedo, lo que nosotros estamos haciendo es poniéndonos en contra del diablo, diciéndole lo que vos estás diciendo es una mentira. Por ejemplo, ¿cómo se sale del miedo a volar? Yo tengo un amigo que tiene terror a volar y cada vez que vuela es un problema para la esposa y para la azafata, ¿no? ¿Cómo vences al miedo? ¿Cómo vences al miedo a volar, por ejemplo? ¿Cómo se vence? Volando. Viste que lo sabemos, pero no lo hacemos. Preferimos el ataque de pánico, preferimos el miedo al vuelo, preferimos hacer 2.500 kilómetros en bicicleta o en auto en vez de viajar en avión. Y sabemos que el miedo, por ejemplo, ¿cómo se resuelve el miedo a casarte? Volando, ¿no? Poquito. Rajando, ¿no? Casándote. Hay que desdramatizarlo al miedo, por eso necesitamos identificar el origen del miedo. ¿Por qué están los ataques de pánico? ¿Por qué? ¿Cuál es el origen? Las fobias siempre se alojan en nuestro interior y generan resentimientos, heridas. Necesitamos entender que cada uno de los miedos que vos tenés y que nosotros tenemos, esos miedos que tenemos, tienen un origen en nuestra historia. Nadie le tiene miedo al agua porque no vino de su casa con miedo al agua. Cada vez que nos podemos analizar esto, vamos a encontrar que el origen de tus miedos tiene que ver también con tu crianza y tu manera de vivir. Hace muchos años atrás atendí a una persona que terminó el encuentro, terminó la reunión y esta persona estaba pidiendo una consejería pastoral, nos sentamos y el día estaba bastante feo, el día estaba muy feo. Y de repente aparece en medio, nos sentamos los dos aquí adelante hace muchos años atrás, muchos. Nos sentamos aquí adelante, le digo a la señora que se siente para escucharla, qué es lo que tenía previsto contarme y resulta que en ese momento aparece un trueno que era una bomba termonuclear y empezó a lloverse todo. No estaba este templo, así que se escuchaba mucho la lluvia. La mujer cae de la silla al piso, casi metida dentro de la silla. Tuvimos que esperar que termine de llover para poder atenderla, para poder escucharla. ¿Cuál era el motivo que la hizo venir al final del encuentro a pedir a hablar, a charlar con un pastor? Precisamente su miedo a la lluvia.
Su crianza con el miedo a la lluvia fue de su madre. La madre le tuvo de chiquita miedo a las tormentas eléctricas y crió a sus hijos con miedo a las tormentas eléctricas a la hora de llover. Venga todos adentro, que va a caer un rayo. Y claro, toda la vida creyeron que iba a caer un rayo cada vez que llueva. Una mujer mayor, con hijos, nietos, ese día estaba mostrando que su miedo correspondía a una historia familiar. Es muy probable que muchos de ustedes o alguien aquí haya sido abusado sexualmente por un tío, por un primo, por el abuelo, por tu papá, por un vecino. Y resulta que hoy eso ha generado miedos en tu vida y resulta que hoy te cuesta tener una relación sana con tu sexo opuesto. Pues yo quiero decirte esta noche, Dios va a romper todos esos miedos. Lo que nosotros tenemos que hacer esta noche en el nombre de Jesús es identificar el origen del miedo, pararnos frente al enemigo y levantar un aleluya y entregar eso. Y Dios va a depositar en tu vida su paz que sobrepasa todo entendimiento. Amén. Por eso necesitamos exponiendo la mentira de los miedos. Pregunto, ¿vos crees que Dios es el que te manda los miedos destructores? ¿Es Dios el que manda los miedos destructores? No, es el diablo, es un proyecto, es un plan del reino de las tinieblas, es Satanás. Por eso necesitamos, en último punto, enfrentar a los miedos, ponerle al miedo la cara, amados. Miren, no es que yo sea un macho alfa y la tenga re clara, es que es la manera de salir adelante, es la manera de ganarle a esta realidad. Enfrentar los miedos, es ser, por ejemplo, un padre responsable y de no transferir mis miedos a mis hijos. Así que mi consejo a los papás, por favor, no transfieran sus miedos a sus hijos. Enfrenten sus miedos y lideren la nueva generación sanando miedos. Nosotros vivimos con nuestros hijos cuando eran chicos y creo que esto es algo que lo vivió todos los que tienen hijos, o en el caso nuestro que tenemos hijos pero ya están todos grandes. Pero la verdad es esta, que querían, hay alguien en la cocina. Yo me levantaba porque Lili dormía. Lili cuando duerme, se muere. Yo agarraba, iba hasta la cocina, prendía la luz. ¿Ves que no hay nadie? No es cierto. No hay nadie, no es verdad. Y cuando nos íbamos, apagaba la luz y él me decía, no, deja la luz prendida. No. Nuestra luz es el poder del Señor, es Jesús, es su Espíritu Santo que nos abraza con ángeles acampando en derredor de nuestra casa. Eso hizo que la generación de mis hijos sea una generación sin miedo. ¿Cuál hubiese sido mi error? Dejar la luz prendida. Que es un error muy común, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia, No le dejes la luz prendida, ayúdale a entender que el amor de Dios echa afuera el temor. ¿Hay alguien que lo crea? O sea, somos exagerados, el diablo quiere que exageremos la realidad, somos tremendamente exagerados. Necesitamos ganarle a la exageración e identificar el miedo y ponerlo y enfrentar el miedo. Por ejemplo, un ejemplo y voy terminando. Por ejemplo, Inesita. Por favor, Inesita. Todo lo que voy a decir ahora, cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Ok? Inesita le gusta un chico. Padre, sí. Y el cabeza dura la llama, ¿no? Y le dice, a las 4 cuando salgo del trabajo te llamo. Y entonces Inesita, ¿qué está? Esperando el llamado del cabezón. Está esperando el llamado. 4:10, 4:20, 4:15, 5 menos 20. Y Inés dice, que se muera. Me dijo que me llamaba a las 4, son las 5 menos 10. No le importo. Es todo verso lo que hizo. No le importo. Claro. Sí, que se muera. Y si se muera, que no me entere. Y todo un rollo, una rosca impresionante, y a lo mejor la realidad es otra, o se quedó sin batería, o se olvidó de llamarla, y pasaba una hora, pasó media hora, y ¿eso qué genera? Genera ansiedad. ¿Genera qué cosa? Genera
genera inseguridad a lo porvenir. Cuando yo tengo inseguridad a lo porvenir, ¿qué hago? Me estoy convirtiendo en un miedoso, tengo miedo, me lleno de miedos y esos miedos se convierten en mí, ¿en qué cosa? En una mentira. No es real que el tipo es un cabezón. Se olvidó. De más, es decir, la llamó a las 7:10 y le pidió perdón y ella se derramó toda. Le dije, no te hagas problema. Le dice, yo sabía que a lo mejor algo te había pasado, mentirosa. Lo quiso matar, se hizo todo el rollo, empezó a sentirse acomplejada, claro, ya a mí siempre me pasa lo mismo, con los hombres tengo este problema, también puede ser en la vida de un muchacho, pero esta es la realidad, entonces sobre la exageración el diablo dice, te agarré, te tengo, miedo, nunca confíes en un hombre, son todos iguales. Qué cosa, ¿no? Cerramos acá, para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Esta será una noche de enfrentar todos tus miedos y dejarlos a los pies de la cruz. Y juntos hoy vamos a vivir tu liberación. El que lo crea, en esta noche vamos a adorar al Señor y vamos a decir, Señor, llévate esto, llévate mi historia. No le creo más la mentira del diablo. No voy a ser un exagerado, no voy a ser una exagerada. Le voy a ganar a mis miedos. Si realmente eso está pasando esta noche en tu vida, yo quiero invitarte a que tomes la decisión. Los miedos no son naturales, tampoco son normales. Son mentiras en nosotros que nos transforman en anormales. No podemos vivir la fe, no podemos vivir la esperanza, no podemos vivir la bendición de Dios. Se nos va la paz de Dios. Si esta noche muchos de ustedes entienden que esto tiene que ver, yo quería invitarte en el nombre de Jesús a que vengas en una actividad poderosa en la presencia de Dios a despedirte de tus miedos. Hola, buenas noches. Chao, miedo. A lo mejor tiene que ver con tu pasado, a lo mejor tiene que ver con tu mamá, con la información que recibiste de chiquito, de chiquita. Pues esta es una noche para decirle al Señor, Señor, te entrego con los miedos que fui criado, Miren, cuando mis padres se separaron, a mí me dio mucho miedo casarme, porque yo siempre creí que alguna vez me iba a divorciar, que el matrimonio no era para toda la vida. Yo vine con un miedo al fracaso, entré en mi vida de novio, entré en mi vida conyugal, con un miedo al fracaso, porque venía de una familia con una cultura ambiental de divorcio. Mi mamá, a razón del divorcio, se convirtió en una mujer pobre en aquel entonces, casi controladora, por miedo a que nos pase algo. Fue tan fuerte la experiencia de tener miedo que me pase lo mismo, que tuve casi un año y medio tartamudo hasta que me encontré con el Señor. No se trata solamente de miedo al futuro, se trata de miedo a mí mismo, de miedo a vos misma, decir, no basta, yo no voy a tener más miedo de mí, voy a aprovechar bien los días que Dios me da para hacer las cosas correctamente, con un miedo constructivo, temiendo a Dios, sabiendo que el Señor pelea mis batallas. Amén. Te leo estos textos, mira lo que dice la palabra de Dios. Salmo 33:4, oré al Señor y Él me respondió, me libró de todos mis temores. Oré al Señor, dice el salmista David. Josué 1:9, mi mandato es, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes, porque el Señor tu Dios está contigo donde quiera que vayas. Creámoslo, por favor, en el nombre de Jesús y actuemos en consecuencia. Filipenses 4:6-7, no se preocupen por nada, en cambio, oren por todo, díganle a Dios lo que necesita y denle gracias por todo lo que Él ha hecho. Así experimentarán la paz de Dios que supera todo lo que podemos entender. La paz de Dios cuidará su corazón y su mente mientras vivan en Cristo Jesús. ¡Aleluya! ¡Amén! Dios tiene control de tu vida. Entrega
todos tus miedos, entrega todas tus frustraciones, aún tus pecados, aún ese secreto que esta noche tenés y que te está generando una vida llena de miedos. Vamos a entregarla a la presencia de Dios. Noche de libertad, noche de liberación. No vas a repetir la historia de tu familia, no vas a repetir la historia de tu papá ni de tu mamá, ni tampoco tus hijos tienen que repetir tu historia. Hoy, en el nombre de Jesús, en la casa de Dios está la oportunidad de construir la historia que Dios tiene preparada para vos. Libérate de los miedos. Por eso, en el nombre de Jesús, quería invitarte a que cerremos hoy. Ponete de pie allí donde estás, y todos aquellos que entienden que esta es una noche de liberación. Mira, el altar está abierto. Vamos a invadir el altar y decir: Señor, me despido de mi miedo, me despido de mis miedos, me despido de mis frustraciones. Venga tu reino a mi vida. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos juntos. Adelante, muchachos. Así que, amados, el altar está abierto. Ponele onda a la decisión. Déjate ganar por el Espíritu Santo de Dios. No te preocupes por lo que ven o por lo que dirán. Empezá a preocuparte porque tu verdadera libertad se está cumpliendo en estos momentos. Es más, tu carácter va a ser cambiado, tu carácter va a ser transformado, porque cuando somos esclavos de los miedos, hasta nuestro temperamento cambia, nuestra manera de ser, nuestra manera de hablar, nuestra manera de reaccionar. Todo eso cambia. Esta es una noche de victoria, es una noche de gloria, es una noche donde estamos terminando un mes en el que le hemos dado un golpe duro en la nuca al diablo para la gloria de Dios y para nuestra bendición. Amén. Eso. Vamos, adelante. Sí, Dios. Señor, esta noche creemos y declaramos que tu oído está atento a nuestro clamor. Esta noche creemos y declaramos en el nombre de Jesús, por la gracia y el poder de tu Espíritu Santo, que no hay temor a los que te amamos. Que a los que te amamos y aprendemos a amarte cada vez más, Padre, el temor se va de nuestra vida. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche yo cancelo al diablo y sus huestes en toda mentira que hayas creído, en todo miedo que hayas absorbido, en todo miedo que te hayan dicho, en todo susto y mala noticia que te hayan dado, aún esa mala noticia que condicionó el resto de tu vida, aún esa mala noticia que una vez recibiste y que condicionó tu fe y la dependencia de Dios en su amor y en su gracia. Esta noche, en el nombre de Jesús, yo cancelo al diablo y sus huestes, detengo la mano del devorador y declaro en el nombre del Señor que la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, ahora viene a tu mente, a tu vida interior, a tu cuerpo, a tu alma. Ahora tu paz, que no es como la paz que el mundo da, que el sistema da. Señor, esta noche, que tu paz transforme mente, pensamientos, corazones. En el nombre de Jesús, yo declaro esta noche nuestra despedida. Escúchame bien, hermano, hermana, tu despedida. Ahora viene el tiempo de trabajar en lo nuevo, mientras te despedís de los miedos. Miedo a ese día, miedo a esa persona, miedo a esa enfermedad, miedo a esa operación. Hoy la paz de Dios gobierna y sobrepasa todo tu entendimiento. Padre, se ha cumplido esta noche tu palabra. Señor, declaro en el nombre de Jesús que habrá más testimonios como los que tuvimos este mes, desde esta noche. Por eso, en el nombre de Jesús, con la autoridad que Dios me da en esta noche, yo no tan solo te bendigo, sino que declaro el inicio de tu libertad a un nuevo tiempo de Dios en tu vida, en tu familia, en tu economía. El shalom de Dios viene a tu casa, viene a tu familia, viene a tu vida, viene a tus hijos, viene a tu esposo, a tu esposa, viene a tu economía, viene a tu trabajo, en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Amén. Y